Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva, para hablar del tema de la semana, que es la situación de la democracia en América Latina. Lisandro, quizá lo primero que hay que hacer es, digamos, dar una respuesta a los escépticos, no sé qué respuesta les quieras dar, que sostienen que en realidad en América Latina, si bien hubieron cambios políticos importantes en las últimas décadas, no se ha logrado consolidar, digamos, una ola verdaderamente democratizadora en la región. ¿Cuál sería tu opinión a estas interpretaciones? Justamente creo que es importante destacar que hay, ya llevamos alrededor de entre 25 y 30 años de procesos democráticos ininterrumpidos en el continente en general, lo que no era común hasta los 80, y creo que eso hay que valorarlo. Igualmente, todavía las encuestas de opinión nos lo siguen diciendo todo el tiempo, hay grandes déficits de los procesos democráticos, de los regímenes democráticos en el continente, hay muchas insatisfacciones. Creo que también hubo en sus inicios quizá altas expectativas respecto a lo que iba a dar la transición democrática, en todo sentido, principalmente en términos de bienestar, de igualdad, de bienestar económico. Y estas, si uno quiere, falsas promesas, como dijo Bobbio en algún momento, aunque no hizo referencia a estos puntos, no se terminan de cumplir, y eso impacta obviamente en la confianza y en la satisfacción con la democracia. Pero entonces dejaríamos zanjado, ¿tú estarías de acuerdo, Edwin, que sí ha habido una transición a la democracia en América Latina y que las democracias latinoamericanas han logrado mantenerse, nos decía Lisandro, más o menos con cierta estabilidad en estos últimos lustros? Lo compartiría en términos generales el argumento, sin embargo creo que si queremos explicar el fenómeno latinoamericano en términos generales, probablemente estaremos dejando de observar algunos casos concretos. Vámonos. Es decir, nosotros tratar de explicar a todos los países latinoamericanos en una sola bolsa, como una misma transición, con mismas fortalezas, mismos déficits, creo que estaríamos cayendo en un error. Hay ejemplos concretos en la región en donde esto no ha sucedido de la misma manera, y creo que lejos de haber un alcance de satisfacción importante, creo que ha habido claros retrocesos. Ok, ¿qué les parece si estarías de acuerdo con esta premisa? ¿Es difícil generalizar y hay que ver país por país, Lisandro? Claro que sí. Mi referencia fue a que sí hay una estabilidad, pero claro, la famosa tercera ola de la que hablábamos al inicio del programa, pero me parece muy bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos dejando a Cuba aparte, identificando países, problemas, procesos, retrocesos? ¿Por dónde quieres empezar, Lisandro? Si a mí me preguntas, empiezo por el sur, por una cuestión de pertenencia, pero bueno, nosotros justamente en Argentina estamos enfrentando un proceso democrático que se define la próxima semana, y claramente en esta tendencia de las nuevas izquierdas en la región, que se ha dado fuertemente en el Cono Sur, en distintos países, de distinta manera, ha marcado ciertos retrocesos, si uno quiere, en términos institucionales y de calidad institucional. Quizá la clara diferencia y la división de poderes se ha visto un poco maltrecha. El Ejecutivo, en estos presidencialismos fuertes que mencionaban en el bloque anterior, ha prevalecido o ha buscado prevalecer, y esto creo que se ha dado de manera incluso más profunda en otros países. Ha pasado en Venezuela, ha pasado en un inicio en Ecuador, Bolivia, lo que por otro lado lleva a que en parte la ciudadanía esté en muchos aspectos más conforme. Quizá la distribución de la riqueza ha sido mejor, pero en términos institucionales y de consolidación de las instituciones ha habido, digamos, varios altibajos. Es una gran paradoja esta, no sé si quisieras detenerte en ella, Edwin, si es que la compartes, esta idea de que quizá en estos países que ha mencionado Lisandro, mencionó Ecuador, mencionó Venezuela, mencionó Bolivia y mencionó la misma Argentina, ha habido, digamos, una tendencia hacia la izquierda desde el punto de vista ideológico, pero que ha tenido como consecuencia, digamos, ciertos impactos en mejoras de las condiciones de vida de las personas desde el punto de vista social, pero el precio que se ha pagado es un endurecimiento, no sé si es la palabra, porque esa no dijiste, pero digamos, un fortalecimiento de los presidencialismos y un deterioro de las dinámicas de contrapeso institucional. Sí, yo pudiera compartir esa parte en el sentido
Digo, los casos que menciona, el caso venezolano, que probablemente sea el más extremo, pero también el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, sí hay una tendencia, voy a mencionarlo de esa perspectiva, a fortalecer la figura presidencial o esto que se denominan los hiperpresidencialismos. Con reelecciones además, claro, que con primero reelecciones, tenían límite y ahora... Exactamente, modificaciones al diseño institucional normativo que me permiten empezar a avanzar en la reelección, 1, 2, 3 reelecciones. Y ya que, lo dijo Evo también, ¿no? Dijo, sí, claro. Yo me tengo que quedar hasta que el pueblo quiera. Así es, y probablemente se va a creer bastante más. En ese sentido, estas figuras, creo que hay un desequilibrio respecto en estos países, respecto de los otros poderes clásicos de la teoría clásica, pero también respecto de otros elementos, como bien lo mencionas, creo que está habiendo un déficit en el ejercicio de ciertos derechos políticos. En el caso venezolano, por ejemplo, es muy ejemplificativo cuando vemos la oposición que es motivo de persecución o institucional incluso, y que puede llegar a extremos tan graves a anular a mi propia oposición. En este sentido, creo que podemos decir que, si bien es cierto, puede haber una cierta satisfacción en ciertos otros elementos, por ejemplo, en la variable de desarrollo, en la variable económica de ciertos satisfactores, en la parte del ejercicio de ciertos derechos, creo que está quedando rezagado, creo que hay ciertas limitantes y creo que es un precio que no necesariamente se tendría que pagar. ¿Qué dirías de eso, Lisandro? Porque visto desde la perspectiva de derechos son interesantes, es como si hubiera que sacrificar libertades políticas para garantizar derechos sociales. Y la verdad es que si ese es el destino, estamos en problemas en un continente en el que la desigualdad, la pobreza y la exclusión pues son el rostro de nuestras sociedades, ¿no? Sí, lamentablemente comparto lo que decía Edwin. Venezuela es un caso claro donde los derechos políticos principalmente evidentemente de la oposición, sí se han visto coartados de manera seria. Es una situación particularmente grave. Ha pasado en algunos otros países el hecho de ataques desde el gobierno, quizás no tan claros como en Venezuela, pero sí ha pasado en otros países. El hecho de, por ejemplo, en Argentina ha sido claro también, pero creo que también no quiero dejar de analizar algunas cuestiones que son importantes, saliéndonos un poco de la definición mínima, si uno quiere, de democracia, ¿no? De las democracias electorales, de consolidar un sistema electoral sólido, transparente. También ha habido algunos avances en nuestra región con sus bemoles respecto a participación, abrir nuevos canales de participación democrática, esto incluso en los regímenes que estábamos mencionando, incluso en Venezuela, estos nuevos espacios de participación que muchas veces son cooptados por los mismos gobiernos, pero que permiten a la sociedad y muchas veces a la sociedad organizada participar de la toma de decisiones de los gobiernos a los distintos niveles, tanto local como a nivel estatal o federal. Que es una cuestión paradójica y que valdría pues únicamente para aquellos que están a favor del gobierno, digamos que es ahí creo que donde se... Muchas veces terminan siendo espacios de cooptación y si uno quiere, de simulación de discusiones que realmente legitiman decisiones de gobierno, pero sigue habiendo espacios que realmente funcionan como espacios de generación de consenso, de deliberación y que permiten enriquecer la toma de decisiones y mejorar el impacto de la política pública. Son los menos todavía. Ahí hay un concepto que me pasaba por la mente cuando escuchaba a Lisandro, que es, no sé si es adecuado, no si conviene utilizarlo o no, pero sí sé que se escucha. Y es esta descalificación, porque en ese sentido se utiliza, a estos regímenes como populistas. ¿Qué dirías, Edwin? ¿Son populistas? ¿En qué sentido? ¿Tiene sentido usar el término o no? Bueno, hay una tendencia a calificarlos como gobiernos neopopulistas, en el sentido de que han hecho un fuerte énfasis en políticas de corte social, en políticas que pudieran tender a favorecer a sectores sociales históricamente rezagados, históricamente que no participaron de los beneficios de la riqueza que generaban los estados. En el caso venezolano es muy ejemplificativo, al ser uno de los principales países con los bastiones más importantes en materia de petróleo, pareciera ser que ese hidrocarburo era motivo de que pudiera distribuirse entre toda la población y no solo circunscribirse a ciertos sectores o a ciertos segmentos sociales esos beneficios. Sin embargo, del otro lado, del lado de la hoja política, del lado de la agenda de la parte
política, pareciera ser que sí hay ciertos matices que pudieran tender a ser ciertamente populistas, aunque cuando nosotros vemos, insisto, vemos informes como Latinobarómetro, como el informe de IDEA, empezamos a ver que hay estas paradojas, porque por un lado sí hay cierta conformidad con beneficios de corte social, programas sociales, políticas públicas en este sentido, y del otro lado, pues sí hay un déficit respecto de ciertos ejercicios de ciertos derechos. Aquí, digo, y me adelantaría un poco respecto de lo que tú comentabas, que si se pudiera contraponer o pareciera ser que tuviéramos que pagar un precio muy caro por eso, yo pondría sobre la mesa a lo mejor casos como el uruguayo, casos como el chileno, casos como el costarricense, las que sí funcionan, donde parecía ser que no necesariamente tenemos que apelar a los otros casos, sino parece que converge tanto un ejercicio de la administración pública, existe transparencia, existe una variable Estado de Derecho y tiene consecuencias. A ver, ¿por qué funcionan? Uruguay, Chile, Costa Rica, ¿mencionaste? Sí. ¿Por qué funcionan? En este sentido... O sea, ¿por qué funcionan mejor, digamos? Exacto, ¿no? Exacto. Eso iba hacia allá mi comentario, en decir, funcionan en una visión comparada, si uno empieza a ver calidad institucional, quizá tienen más altos estándares, pero donde uno puede conversar con un chileno, con un uruguayo, con... no, eso se van a quedar siempre como nosotros. Enseguida nos damos cuenta que también tienen sus déficits, pero claramente funcionan mejor. Es una buena pregunta por qué funcionan. En principio podemos ver que son países de por sí más pequeños, todos con poblaciones, dato, yo lo tenía en mente, con poblaciones mucho más pequeñas. De hecho, Uruguay completo, Costa Rica completo, puede llegar a tener menos población que una delegación del Distrito Federal. Sí, entonces, realmente eso no es un dato menor. Si vamos directamente hasta la misma teoría democrática, el hecho de la representación de una población mucho más pequeña es más homogénea. Es más homogéneo, es más fácil de controlar, es más directa la relación, hasta uno se cruza en la calle con sus mismos representantes. El ejemplo quizá paradigmático fue el presidente uruguayo José Mujica, y él siempre se resaltó como una persona del pueblo, si uno quiere, ¿no? Una persona más, y siempre vivió en el mismo lugar y la gente lo cruzaba y lo veía. Esto son particularidades histórico-culturales y, digamos, si uno quiere, demográficas y de tamaño de población, que quizá permiten que se den dinámicas que digamos, en países más amplios, más grandes, de territorios más vastos, es mucho más complejo, pero bueno, no lo podemos limitar seguramente a esta variable, ¿no? No hemos hablado, y no quiero con esto descalificar a los demás países en su importancia, peso específico y demás, pero dos países de mucho peso político, geopolítico, económico, de los que no hemos hecho mención, son Brasil y México. ¿Cómo estamos por ahí? Tema importantísimo, porque también ahí las instituciones están sometidas a un nivel de presión muy importante. Claro, digo, los casos ejemplificativos, Brasil y México, son muy importantes. Digo, uno en el Cono Sur, otro más en América Sudamérica, digamos. Así es, el otro más en América del Norte, que es nuestro caso, el caso mexicano, en el cual sí hay una serie de correlaciones, de variables que han incidido no solo en la consolidación de la democracia en términos procedimentales o instrumentales, sino también en términos de la parte sustantiva, en términos de la parte de correlacionar otras variables que tienen que ver, por ejemplo, con la desigualdad, que tienen que ver con el combate a la corrupción, que tiene que ver con el crecimiento económico, tanto del propio Estado como de generar satisfactores hacia los ciudadanos. En ese sentido, creo que tanto Brasil, con una población más grande que el caso mexicano, México más de 100 millones de habitantes, se vuelve complejo esta instrumentación, pero creo que a su vez también Brasil y México, así como lo señalaban que son estados pequeños, en el caso uruguayo, costarricense, aquí en México también hay una heterogeneidad, incluso en los propios estados. No podemos hablar también de una sola democracia en Brasil o no podemos hablar de una sola democracia en México. Ese es un buen dato, ¿no? Son países, ¿coincidirías en esto? Es decir, son más complejos por sus dimensiones, características e incluso diseño político, digamos, jurídico-político. ¿Estarías...? Sí, bueno, el hecho de que sean países federales, de que cada región tenga la posibilidad también en el marco de este diseño institucional de generar su propia constitución, su propia legislación, obviamente en un marco, le da una riqueza y una pluralidad que hace mucho más complejo también generar, digamos, desarrollos homogéneos en todo el país. Pero, por ejemplo, de estos procesos que yo mencionaba, si uno quiere participativos,
Brasil fue en su momento claro. el primer impulsor fuerte de estos procesos con consejos y con presupuestos participativos, que en un momento, cuando Lula llega al gobierno, el Partido de los Trabajadores, le dan un giro y de hecho permanece con altos niveles de popularidad muchísimo tiempo. Incluso la presidenta Dilma Rousseff, cuando asume, gana un poco con ese bono de legitimidad lulista, digamos. Exacto, que hoy parece estar perdiendo rápidamente. Los niveles hoy de Dilma son realmente muy bajos de apoyo. Está a las puertas del impeachment, del juicio político, hay que ver cómo evoluciona, pero el panorama es tan dinámico que bueno, Brasil pasó de ser casi un país modelo de 5 años a esta parte a ser prácticamente un fracaso hoy a raíz de todos estos escándalos de corrupción masivos, principalmente en Petrobras, pero no en Petrobras, en el Senado, bueno, muchos casos de corrupción que han salido a la luz, ¿no? Hay una pregunta que no podemos dejar de hacer, Edwin, es dentro de los grandes pendientes, o más bien dentro de los grandes lastres que agobian estas democracias, está este tema de la corrupción y la impunidad. Es decir, son temas que no aparecen con la democracia, estaban presentes en nuestra realidad desde antes, pero que, si no me equivoco, en democracia están generando una reacción de mayor insatisfacción ciudadana. ¿Qué opinión te merece esto? No, claro, creo que uno de los puntos que han quedado pendientes en las agendas de la consolidación democrática en los distintos estados en Latinoamérica tiene que ver precisamente con la corrupción, con el combate a la corrupción y las medidas que se tengan que instrumentar para poder abatirlo. Empezamos a ver claros ejemplos en la zona, mencionaron el caso brasileño, principalmente asociado a Petrobras, pero también el caso chileno, y aquí en México también pues vemos una serie de casos, una serie de circunstancias que van asociadas a la corrupción. Pareciera ser que existe ante la percepción de la ciudadanía un halo muy importante de impunidad, de que no se está castigando a aquellos que quiebran o que rompen la ley. Todos estos mensajes que se envían por parte del Estado donde no se sanciona a aquel que vulnera la ley, creo que es un mensaje que no abona precisamente en la consolidación de la democracia. En ese sentido, creo que los distintos regímenes en su instrumentación jurídica estimo que sí han hecho cambios, han hecho modificaciones para fortalecer sus diseños institucionales. Sin embargo, pareciera ser que lo que no hay la correlación es la norma con el comportamiento del actor. Y ahí es donde esa disociación que existe entre una cosa y la otra es donde no tiene el resultado esperado. Pues hagamos un corte aquí y volvemos a seguir platicando de la situación, pero sobre todo les voy a preguntar algo muy difícil, que es ¿qué sigue en América Latina o qué sigue para América Latina o qué les gustaría a ustedes dos que siguiera para las democracias latinoamericanas? Pero como les decía, primero vamos a cortar, volvemos a Observatorio, estamos hablando de la democracia en América Latina. Regresamos a Observatorio.